Buenos días a todos. Nos da mucha felicidad abrir esta clase de didácticas de la lengua y de la literatura junto a dos mujeres que conjugan diversas formas de escritura en un libro que fantasea con intervenir en más de un sentido y que nos importa retomar especialmente en esta clase, en esta cátedra, desde dos ejes. El primer eje tiene que ver con el subtítulo, Mujeres contra la guerra. Pensamos este libro junto a Patricia en Oxford, dos argentinas en Oxford pensando un libro que toca el tema de los siempre difíciles intercambios entre quienes trabajan en campos intelectuales insertos en países con diferentes capitales simbólicos en el campo transnacional, en países y en universidades. Ustedes saben que sobre ese tema conversamos bastante en las cátedras. En el breve pero denso prólogo que Patricia escribe para este libro, deja entrever algunos episodios sobre estas asimetrías. Un libro pensado antes de una de las guerras que por estos días nos tiene desvelados. Una de las guerras que le dieron a estos textos una imprevista actualidad. Un libro compuesto de modo tal que, como le pedí a Patricia, permite introducir estos contenidos complejos de modo simple en un aula que imaginamos para una escuela secundaria. El segundo eje, simple pero no banal, ¿no? Eso es algo que siempre a veces se tiende a confundir y es algo en lo que insistimos tanto en los libros de Vera Cartonera. El segundo eje tiene que ver con la otra escritura que acompaña este libro, la que firma Luz y que entra en serie con la de otros artistas que trabajaron en libros de Vera y que nos resistimos a llamar ilustradores. El fundamento está en un ensayo firmado por Jacques Derrida en 1979, que tiene el título Ilustrar, dice él. Ese título que Derrida le ponía al texto reclamaba otro estatuto que la mera ilustración de un sentido supuestamente ya fijo, previo previo a ese dibujo que estaría dado por la escritura que sí es la que importaría y es la del autor del texto. Eso también es algo que en Vera tratamos siempre de luchar contra, la idea de que, por ejemplo, en este libro, la autora sería Patricia, no, Patricia y Luz, porque las dos escrituras van juntas. Y eso con todos los libros de las colecciones de Vera, ¿no? Los libros sobre todo para literatura para niñas, que estamos recién despuntando, pero no solamente, ¿no? Siempre decimos, Selva Almada escribió Mal de Muñecas, y olvidamos el nombre del artista visual. Entonces, bueno, contra eso también batallamos. Yo cuento siempre que Bianfa, que es una artista visual que nos dejó prematuramente ya hace muchos años, nos solían llamar juntos, a mí por didácticas y a Bianfa por su trabajo como artista visual, y él siempre decía, previamente me decía, hagamos el showcito donde vos hablas de este filósofo que dice que nosotros no solo ilustramos, pero hagamos el showcito de que yo me estoy enterando ahí, así digo realmente lo que pienso. Entonces, bueno, hoy no estamos haciendo el showcito, pero les cuento un poco el porqué de esta insistencia. Bueno, no quiero más robarle tiempo a Patricia y a Luz, que son las que tienen la palabra. Entonces, para empezar, le voy a dar la palabra a Patricia, quien me gustaría preguntarle sobre las razones para exhumar estos textos de Gabriela Mistral y de Virginia Woolf junto a los episodios sobre el vínculo entre Virginia Woolf y Victorio Campo que ya cuentan en el prólogo. Muchas gracias y te cedo la palabra, Patricia. Bueno, muchísimas gracias por empezar, Analía, por la invitación, por proponer el libro allá y hace mucho tiempo, ¿no? En esa cena de Oxford tan, bueno, tan feliz, tan fortuita que tuvimos. Me encantó conocerte y bueno, y realmente haber entrabado una amistad durante ya estos años que han pasado, ¿no? Rapidísimo. Y bueno, hola a todos, estudiantes, un placer estar acá. Yo estoy con diferencia de horario, donde yo estoy son las 2 de la tarde, así que me estoy tomando un tecito en este momento. Y bueno, voy a empezar respondiendo a la pregunta de Analia, en el cual tenemos una gran telaraña de escritoras, ¿no es cierto? Se la mencionó a, bueno, Virginia Woolf, a Victorio Campo, a Gabriela Mistral, y justamente para hablar de este entrecruzado que tenemos de tantos escritores, voy a añadir más escritores de una manera media tal vez digresiva, pero que les va a explicar por qué se llegó acá según este recorrido. Entonces, bueno, para introducir o empezar un poquito,
sobre lo que hago yo soy comparatista, mi disciplina es la literatura comparada. Yo siempre trabajo con, digamos, equipos de escritores, por lo cual, ¿no es cierto?, tenemos esta como simbiosis, encuentro, triangulación, como se lo quiera llamar, de escritores. Entonces, sí, entonces desde la literatura comparada, yo exploro cruces, nexos, intersecciones en la literatura podría ser mundial. Obviamente me especializo en lo que sería inglesa, incluye también la irlandesa, y la latinoamericana, claro. Para mi tesis doctoral me enfoqué en la relación entre Borges y James Joyce, el escritor irlandés, el autor del Ulises y Finnegan's Wake. Fue una línea muy productiva que no solo me brindó el doctorado, sino también mi primer libro, y a su vez una serie de trabajos relacionados de una manera más amplia con lo que sería la gran odisea de James Joyce, digamos, su difusión en la Argentina, en Latinoamérica, y en Latinoamérica, ¿no? Trabajé con más escritores, inserté a Cortázar, Bolaño, Manuel Puig, y más recientemente a un escritor cordobés, Juan Filloy, que estamos redescubriendo en este momento, lo cual fue algo muy interesante. Bueno, se imaginarán, he estado en compañía de James Joyce durante tanto tiempo, llega a un punto en el cual uno se satura un poco, ¿no?, de estas compañías como bastante obsesivas. Entonces decidí husmear un poco en lo que sería el grupo de Bloomsbury, que así se llama, al grupo de Virginia Woolf en Inglaterra, en Londres, que luego a nivel literatura se periodizó como el English Modernism, ¿no es cierto? Y bueno, la estrella del show, de estas gran fiestas que tenían todos, era Virginia. Entonces, volviendo a la raíz de mi metodología, que yo siempre trabajo con escritores, digamos, a cococho, ¿no? Nunca nadie solito, ¿no? No solitario yo nunca puedo, siempre a veces me contactan, me dicen, trabaja esto, y digo, bueno, pero voy a traer a otro de la mano, ¿no? Yo no puedo trabajar con nadie solo. Entonces, bueno, la tenía Virginia Woolf, me interesaba, necesitaba alguien más, o por lo menos cierta intersección con Latinoamérica, porque no solo son los escritores, a veces el que uno trae a cococho es el panorama histórico, ¿no? O algo metodológico. Y sabía, en relación a Virginia Woolf, de la existencia de una novela que ella había escrito, que está basada en una Latinoamérica o una Sudamérica ficcional, digamos una Sudamérica imaginada por Virginia Woolf. En inglés se llama The Voyage Out, podríamos traducir a El viaje de ida o Fin de viaje, que se publicó en el año 1915, ¿no? Justo después del comienzo de la Primera Guerra, de la Gran Guerra, ¿no?, del estallido. ¿Y de qué se trata esta novela tan poco conocida, ¿no? Ustedes conocerán Mrs. Dalloway, ¿no?, To the Lighthouse, la señora Woolf, Tres Guineas, Un cuarto propio, etc. Pero no esta novela, ¿no?, Invisible. Bueno, cuenta la historia de un personaje que se llama Rachel Bingrace, que es muy rica, es una heredera. Su padre es un capitalista, digamos, imperialista, que tiene muchos barcos. Y cuando empieza la novela, la encontramos a Rachel dirigiéndose en uno de los barcos del padre a Sudamérica. No se dice exactamente dónde, pero se sugiere que es alrededor de Brasil, porque se menciona el río el Amazonas. Y durante la novela, bueno, vemos todo lo que sería el transcurso en el barco y la llegada a Sudamérica, este continente, obviamente tan trazado con estas grandes pinceladas. Obviamente, pregunta primera,
¿Fue Virginia Woolf a Sudamérica? No, no fue nunca, ¿no? Entonces es una cosa media exoticista, como todos nos estamos imaginando, pero hay un gran pero que ya va a llegar. Bueno, es eso. Yo, les soy sincera, desde que conozco la existencia de esa novela, me preguntaba siempre, ¿por qué? ¿Por qué Sudamérica? No fue, no viajó, no tenía ninguna conexión geológica, tipo, por ejemplo, William Henry Hudson, ¿no? Guillermo Enrique Hudson, que tenía la conexión con Argentina, entonces obviamente, uy, esperen que me están tocando la puerta, un segundito, estas cosas de Zoom, ¿no? Ningún problema. Aprovechamos para contar que pensamos la clase con 10 minutos para Patricia, más o menos unos 10 también para Luz, y después ustedes, si quieren, puedan hacer preguntas. Así que lo pensamos. Bueno, entonces, volviendo, disculpen la desaparición. Bueno, entonces estamos hablando de por qué Latinoamérica, y fue algo que a mí, bueno, siempre fue un gran enigma. Me fijé en lo que sería la crítica que se había escrito sobre la novela, y era que a nadie le interesaba, nadie se preocupaba, ¿no? Entonces yo decía, bueno, como que me ha tocado a mí, Argentina, desvelar este gran misterio. Bueno, digamos, zambullí a una pileta muy profunda, empecé a investigar y, bueno, por empezar encontré qué habían hecho sus contemporáneos, porque esa era una época en la cual muchos escribían este tipo de novelas. Tenemos a Ian Foster, un contemporáneo que escribió una A Passage to India, ¿no es cierto?, sobre la India. Está el esposo de Virginia Woolf, que se llama Leonard Woolf, Leonardo Woolf, que había escrito una novela muy similar, pero el contexto era Ceilón, la colonia inglesa que hoy se llama Sri Lanka, ¿no? Que está muy mal económicamente Sri Lanka, posiblemente en relación a ese largo imperialismo. Bueno, hubo otro tipo de conjeturas con respecto a este enigma, que luego yo escribí un artículo, ¿no es cierto?, y en el cual pude esbozar todo esto, y una de las respuestas es Darwin, ¿no es cierto? Virginia Woolf había leído, muy devota de Darwin a través de la familia de ella, el padre era contemporáneo de Darwin, y está el libro El viaje del Beagle, en el cual, claro, que tenemos todas las descripciones de la Argentina y de Sudamérica, así que eso de alguna manera influyó en la elección del lugar. Segundo, durante el periodo en el cual se escribió la novela, estamos hablando de los años 1914, estallido de la Primera Guerra, como había dicho, Virginia Woolf, que en ese momento se llamaba Virginia Stephen, no casada todavía, estaba comprometida con Leonardo, con Leonard, y eran una pareja muy de izquierda en ese sentido, como progresistas, ¿no es cierto? Porque el esposo Leonardo Woolf, que ha sido eclipsado, ¿no?, mucho por ella, él era una figura muy importante, un vocífero antiimperialista y una voz muy importante en la izquierda inglesa, y en ese momento estaba escribiendo un libro titulado Imperio y Comercio, que proponía dar un pantallazo global del imperialismo, ¿no es cierto? Virginia Woolf, su novia prometida, dijo, che, te ayudo, ¿qué necesitas? Y él le dijo, dale, cubrí la parte Sudamérica. Virginia Woolf se transformó en una argentinista, según lo que descubrí, porque me fui a los archivos de la Universidad de Sussex. Ella obviamente vivió en Sussex, ahí es donde se suicidó, que es algo que creo que mencionó en la introducción. Entonces ahí está, digamos, todo lo que sería el archivo de ellos. Y cuando me fui a buscar, encontré todas las notas que ella había tomado en relación al imperialismo, y sobre todo material de la Argentina. Eran tarjetitas, muchísimas tarjetitas escritas, ella escribía todo con tinta violeta, bellísima la letra con la tinta violeta. ¿Y de qué hablaba?
¿cuál era el tema? Imperialismo. ¿Y qué hablaba? Hablaba de la carne, de los frigoríficos y la infiltración comercial inglesa en el país, la cual todos conocemos con respecto a los trenes, proyectos de infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, sí, por un lado, Virginia Woolf había hecho una novela media exoticista, pero por otro lado, esa novela tan satírica es una crítica al imperialismo desde el punto de vista de Sudamérica, ¿no? Que es algo que muy pocos han dicho. Yo la defiendo en ese sentido a ella, que a su vez es una crítica a lo que sería el imperialismo inglés, que en ese momento estaba en derrumbe, ¿no? Y que a su vez va a ser el detonante la Primera Guerra. Bueno, entonces eso es lo que sería el contexto biográfico de estos cruces de escritores y paratextual de la novela. Ahora entra Victoria. Entonces, casi 20 años después, en los años 30, que históricamente son muy distintos esos 30, no solo por las cosas que habían pasado, sino por las cosas que hacían los escritores. Los escritores de los años 20, T.S. Eliot, James Joyce, etc., no eran ya los escritores de los años 30. De la misma manera que Borges, Olivera Girondo, etcétera, etcétera, en los años 20, que miraban con ojitos rosados, sobre todo Borges, a la Revolución Soviética, no eran los mismos de los 30. El 30 fue el quiebre, ¿no es cierto?, donde políticamente, ideológicamente todo cambia. Entonces ya era otra cosa. Pero bueno, la conoce a Victoria, y yo lo que quería decir, que bueno, son cosas que no dije en la introducción de Vera, porque justamente lo que decía Nalia es introductorio, a otro nivel, pero yo pensé que todo esto a ustedes como estudiantes de literatura les interesaría, y que cuando se le presenta Victoria a Virginia, los ingleses la consideraban a Virginia como una especialista en Sudamérica y en la Argentina, ¿no es cierto? Lo cual para nosotros es algo totalmente irónico, pero ella había escrito una novela sudamericana, ¿no? Bueno, el resto está en el prólogo. Entonces, lo que se subrayó en el prólogo es la relación de desigualdad que existió entre estas dos mujeres. Claro que es muy distinto estar escribiendo desde el centro del Imperio, Londres, que estar escribiendo, ¿no es cierto?, desde lo que sería la periferia, o lo que Beatriz Arlo le llamó, como le dice, writing on the edge, desde la periferia, claro, ¿no? La orilla. Sí. Ahí está, eso, palabra tan borgiana. Muchísimas gracias, perfecto. Claro, desde las orillas, diría Borges. Pero a la larga, yo considero que cuando a lo que conciernen los networks transnacionales de mujeres, el nexo Virginia-Victoria fue positivo. ¿Por qué? Porque abrió brechas para otras intersecciones con mujeres, y aquí entra Gabriela Mistral, ¿no? Entonces, desde un punto de vista comparativo, tenemos ya otra cosa, otra relación. No sé si a algunos de ustedes les interesa trabajar a nivel literatura comparada, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a bostezar estas relaciones, no solo uno está hablando de influencia, que uno siempre piensa estudio comparativo influencia, no, se va más allá de eso. A veces uno puede trabajar históricamente, uno puede trabajar temáticamente, ¿no? Los ejes, las conjeturas son múltiples y varios. Entonces, yo acá lo que trabajé es, no hay influencia, no se conocen, ¿no es cierto? Pero ambas eran dos grandes figuras, ¿no es cierto?, en sus respectivos contextos, y la unión es histórica y temática a través del pacifismo y la oposición a la guerra, que es lo que se trabaja en el libro de Vera Cartonera,
Y a su vez, otro eje que se plantea, que es una metodología que yo uso mucho a nivel comparativo, es el puente. Entonces, cuando uno tiene dos figuras, ¿no es cierto?, donde no hay influencia, no hay nada, ¿qué se hace? Se busca el puente, y ese puente es el que conecta, ¿no? El puente es Victoria Ocampo. Entonces Victoria Ocampo nos hace la gamba y nos las trae a ella. Yo siempre digo a mis estudiantes, se puede comparar de distintas maneras, y el puente, o que a su vez crea el triángulo. Entonces acá tenemos la triangulación. Bueno, entonces eso más bien pantallazo histórico. Yo ya, digamos, lo dejaría ahí para ahora darle espacio a Luz. Así que eso sería todo, y espero que de la manera en la cual lo dije haya sido claro. Gracias. Gracias a vos, Patricia. Si hay algo que en didáctica hacemos todo el tiempo, bueno, con los estudiantes me veo en dos momentos en la carrera, cuando damos teoría literaria al inicio y damos didáctica al final. Y siempre digo que es muy interesante cómo sobre el final pueden revisar lo que vieron en teoría literaria. La verdad que la tuya fue una clase condensada, magistral, sobre el modo de leer de las literaturas comparadas, mostrado a partir de, la verdad que te agradecemos muchísimo porque es un ejemplo claro, sobre todo porque lograste mostrar con un ejemplo concreto algo que por ahí se dice en los textos de teoría, pero no se entiende, y vos lo hiciste muy didáctico, muy claro, que es, ¿qué es esto de ir más allá de las influencias? ¿Cómo entra lo histórico en las literaturas comparadas? Así que cuando contaste los paseos, no necesariamente paseo por los archivos, esta búsqueda de los archivos, la minucia de lo de la letra, la verdad que muchísimas gracias, Patricia. Le dejo la palabra a Luz, y solamente hay una aclaración que yo les quiero compartir, por si no pudieron llegar a leer el librito para hoy. Hay una aclaración que Luz introdujo en el libro que yo quisiera compartirles. Dice Luz en el libro: los dibujos para este libro están realizados en bordado sobre papel. Un poco María José lo comentaba, que le parecía impresionante eso. Esta técnica requiere un tiempo lento y un cuidado amoroso al bordar. El papel, es importante resaltarlo, dice Luz, fue el soporte y el material utilizado en la práctica de la escritura de estas mujeres. Fíjense cómo Luz ahí vuelve también a trabajar sobre las cuestiones históricas, de producción, la materialidad. Entonces digo, leí este pasaje porque me gustaría, Luz, que nos comentaras por qué elegiste esta técnica, como vos le decís, para tus trabajos, cómo trabajás, si pudieras mostrarnos alguna obra en proceso, contarnos más algo sobre tu producción, y después les doy la palabra directamente a los estudiantes para que conversen con ustedes, que seguramente van a tener más preguntas para hacerte. Gracias. Bueno, hola a todos, qué lindo estar acá. Muchas gracias, Nadia, por esta invitación y esta triangulación. Está mi hermana también, la admiro un montón su trabajo, así que surgió como un nuevo encuentro de mujeres. La verdad es que muy contenta. Para mí toda la editorial Cartonera la valoro muchísimo, tengo muy presente cuando surgió en el 2001. Y también la importancia de poner en valor el trabajo del artista. Creo que son por ahí esas categorías, ¿no?, de ilustrador un poco desactualizadas, sobre todo por todo el impacto del arte contemporáneo. Entonces un poco lo que encontramos acá son distintas disciplinas, distintos campos, pero que se entrecruzan todo el tiempo. Yo les voy a presentar, perdón, una presentación para mostrarles algo de mi trabajo, y obviamente tiene que estar desde la imagen. No encuentro otra manera, más allá que les voy a ir contando. Seleccioné dentro de las obras que hice para el libro esta imagen, que me parece que resume un poco hasta lo que estuvo hablando Patricia, porque de eso se trata. Para mí la materialidad, y es algo muy propio del arte contemporáneo, el material, el lenguaje, la técnica que utilizo puede darle otro sentido, puede potenciar también el mensaje de eso que quiero decir. Por eso es muy importante esas decisiones formales, ¿no?, que van a hacer a su vez a una poética. Cuando leí el texto que había escrito mi hermana, yo obviamente
ya había leído antes otras cosas de Virginia Woolf, que de paso les traje también algunas otras imágenes para presentarles. Sé muy bien también quién es Victoria Ocampo, la leo a Silvina Ocampo, que son mis fuentes de trabajo. La literatura también es una fuente de trabajo. Entonces fíjense, Patricia recién como hablaba de vínculos, entrecruzamientos, nexos. Entonces la primera imagen que vino a mi cabeza fue esta, ¿no? Generar como esta red a través del hilo como puente que conecta a estas enormes mujeres, estas tres grandes mujeres. Y lo que leyó recién Analia tiene que ver justamente con eso, que pensé en la técnica del bordado. Ahora les voy a mostrar unos trabajos que yo había hecho anteriormente, también sobre mujeres. Me pareció tiene que ser con esto, ¿no? El tema del papel, sin dudas, ¿no? Es el soporte de la escritura, y a la vez, de alguna manera, en un momento lo pensé como una contradicción, no ahora, sino cuando me planteé la serie de los bordados de papel, que leemos al bordado, ¿no? Como una práctica que la mujer hacía en esos interiores, ¿no? en el encierro, ¿no? En la imposibilidad de quizás hacer otras actividades, y sin embargo después me crucé con una publicación, era una investigación sobre esto, que se llama The Subversive Stitch, la puntada subversiva, que las mujeres en esos momentos de reunión de bordado también hablaban, ¿no? Y ponían y discutían sobre cuál era, ¿no?, la condición de lo que están viviendo, ¿no?, esa conciencia. Entonces, es interesante también, de nuevo vemos todos estos entramados que produce también la decisión de la materialidad, y en este caso de la técnica. Entonces, el papel de soporte es el bordado, una práctica social a la mujer, pero en donde también se ejercía el pensamiento. Entonces, ¿no?, se generan esas otras capas de sentido. Ahora les voy a mostrar, esta es una serie anterior que yo había hecho, que retomo, se llama Versiones de una misma mujer, siempre bordado sobre papel. Recién escuchaba, bueno, que una de las chicas borda. Yo todo esto no sé bordar, o sea, no sé técnicas de bordado, sino simplemente encontré una en donde me permitía dibujar y relleno, pero no manejo la técnica en sí, sino desde ese lugar de usar el hilo, ¿no? Acá vemos dos artistas muy importantes, Ana Mendieta, una artista cubana que terminó viviendo en Estados Unidos, huyendo en toda la época tan crítica cubana, en lo que fue el momento de Peter Pan, que sacaron niños, etc. Ella todo esto tiene como un final muy difícil, porque dicen que su pareja, también artista, la tira al balcón. Bueno, tiene una muerte muy trágica. Las Guerrilla Girls, un colectivo de artistas feministas que se ponen máscaras de gorilas y hacen una serie de levantamientos reclamando por la invisibilidad de la mujer en los círculos del arte, en los museos, premios, etc. Y yo venía trabajando, bueno, con esto, ¿no? Resaltar mujeres, Margaret Mead, antropóloga, Juana Zurduy, Nico, una cantante que fue parte del grupo de Andy Warhol, de la Factory, Annie Nin, Liliana Maresca, otra artista, Lori Anderson, fíjense hasta distintos tiempos, y siempre esto sobre el papel, porque además me interesaba como la técnica en sí, esto que hablas, lo del tiempo lente, verdaderamente que es así. Les cierro lo que fue esta serie con este encuentro de dos hermanas, un poco pensando en mi vínculo con mi hermana Patricia, es Virginia Woolf, con su hermana Vanessa Bell, que es artista, era artista, y que dicen que tuvieron como un vínculo muy fuerte también. Acá usé ya otro tipo de papel, que es como texturado, un poco que evoca, ¿no?, la poética de ese momento. Este es otro trabajo que hice, por eso es como Virginia Woolf había aparecido en otros momentos de mi obra. Es una imagen que se usa para ilustrar un congreso, que era Europa y la Paz, y bueno, la hice como antropomorfa, la paloma, un poco lo que ven, y tomé algunos elementos de obra de Virginia Woolf. Este es otro más con una licencia que hice, se llama Los sueños de Virginia Woolf, donde aparecen como resumidas ciertos lugares de su trabajo y su vida, ¿no? Como un cruce vida y obra, unos elementos que representarían a Mrs. Dalloway.
del insecto, resumido, es por las olas. Me acuerdo que había un personaje, creo que era Ronda, que veía las cosas de cerca, esa mirada del niño, ¿no? La primera parte del libro, que me parecía preciosa. Bueno, el río, donde ella decide acabar con su vida, morir, la casa, etc. Ahora les quiero mostrar otro trabajo para analizar un poco esto, por qué las decisiones de los lenguajes y cómo es el arte contemporáneo. Si bien mi formación yo soy licenciada en pintura, pero las últimas transformaciones abrieron como el juego del abanico posible de lenguajes, así que lo que les voy a mostrar ahora es un trabajo que hice para una muestra que me invitaron, llamada Prácticas Poéticas, Políticas y Domésticas. Estuve en un momento como ahondando mucho, ¿no?, en el cual era el lugar de la mujer, en los feminismos, sobre todo en ese momento, y lo que hice fue una serie de acciones en una escuelita abandonada que hay en Córdoba, que está tomada por talleres de artistas, que repetí un juego que veía que hacían mis hijas, que hacían como construcciones con sus cuerpos en los marcos de las puertas. Invité a un grupo de amigas, artistas, hicimos estas construcciones, llegamos hasta arriba. Es muy interesante cómo se genera como el peso de los cuerpos, o sea, no es que uno está sufriendo ahí, sino que es interesante cómo se puede generar realmente una construcción. Hice varias, la obra terminó en esto, cada una hay una construcción distinta, con mujeres, amigas, artistas, y se llamó así, Construcciones para un cuerpo colectivo. Entonces, en este caso estamos viendo el lenguaje de la fotografía, un proceso dado en la acción y en el uso del cuerpo como soporte. Antes veíamos, no es el papel acá, el cuerpo es el soporte que genera esto, y bueno, con todas las lecturas metafóricas que uno puede llegar a hacer sobre lo que significa esto. Se generó todo esto, el color de Argentina, que estaba dado casualmente en la pintura de esta escuela abandonada. No sé cómo vamos con el tiempo, usted dígame, porque traje como mucho trabajo. Tranquila, Hoy, no, Luz, estamos más que bien con el tiempo, tranquila. ¿sí? Tranquila, Ok, sí. vos avísame si no. Yo te aviso, tranquila. Dale, este es un trabajo más reciente, que se llama No te alejes del sitio donde ardías. Es como una línea que tomé de un libro de María Negroni, creo que fue de Islandia, que me afectó, me impresionó mucho. El 2020 para mí, el encierro, fue como un quiebre, como muy importante, porque fue de alguna manera decidir volver a la literatura. Volví a leer mucho, volví a leer poesía, y de alguna manera decidir como un regreso a la fantasía y a la ficción. Venía como trabajando temas políticos, ¿no?, situándome en ciertos lugares, y el encierro me generó eso. En mi casa, bueno, de mi hermano, mis padres y demás, siempre hubo libros, bibliotecas, así que disfruté mucho esto. Y leí algunas cuestiones también sobre la alquimia, por eso apareció el elemento del fuego como un símbolo que podía abrirme a otro tipo de obras, y generé estas, lo terminé haciendo en una muestra en el MUMU. Son retablos de madera chiquitos, este se llama, por ejemplo, Enigma Flamígero 1. Bueno, ahí lo están viendo. El museo me permitió quemar la pared, porque quería jugar a la realidad del humo, de ese fuego que aparecía. Son piezas chiquitas de 20 por 14, que se abren los retablos. A mí me encanta toda la imaginería religiosa, todas las piezas religiosas del arte cristiano. No soy creyente, de hecho soy bastante crítica, pero me fascina el desarrollo que se hizo de esa iconografía, ¿no? Bueno, allá los usos que le dieron. Y a mí, pensando de nuevo en esto que decías, ¿no?, qué significa la imagen en relación también a la escritura, o cuando pintaba estas imágenes, yo pensaba en una historia. Es como el instante de un relato no escrito, ¿no? O sea, como esa supuesta ilustración, ¿no?, de un texto, pero que yo me imaginaba que la gente iba a poder
generarlo, ¿no? Como historias en el momento de verlo, como micro relatos, ¿no? En imágenes. Este se llama La aparición. Me gusta mucho trabajar sobre esas extrañezas, ¿no? Que puedan surgir en la morfología. Me parecen como de una belleza increíble, ¿no? Las dos cabezas, bueno, viene un poco también de la alquimia, pero bueno, yo tomo el tema de la alquimia con muchísimas licencias y hago lo que quiero, ¿no? Genero como mis propios símbolos. Esta era una instalación con un libro único, con imágenes. Me gusta escribir, me daría vergüenza leer algo, son como cosas que forman parte nuevo de los lenguajes que utilizo, y las imágenes que están en el libro, es un libro único. Ahí vemos también un trabajo que hice que es solamente humo sobre bastidor, como me parece sumamente hermoso intentar asir, ¿no? Estas cosas tan intangibles. Ahí se ve un poco la muestra, cómo estaba dispuesta, los retablos. Esta era parte de la serie que estaba exhibida. Lo que ven en el fondo está pintado, ese amarillo es oro, un oro que, de nuevo, al vincularse con la alquimia, la aparición del oro, ¿no? Esa fantasía de crear, pero me gustaba cómo funcionaba. Y después, bueno, en todo ese proceso, ese no te alejes del sitio donde ardías, porque viví lo del encierro y lo que estamos viendo ahora, ¿no? Esta sensación de vivir un mundo tan distópico, ¿no? Tan apocalíptico, y de alguna manera ese llegar a la negritud, a la putrefacción, como hacían los alquimistas, ¿no? Cuando revolvían estos líquidos negros, ¿no? Y creían en esa conversión en el oro, de alguna manera trabajarlos de nosotros mismos, ¿no? Como el mundo en este estado de crisis absoluto, esta imagen, por ejemplo, de volvernos naturaleza, ¿no? Que bueno, ahora muchísimas teorías referidas a esto, ¿no? Como volver a abrazar, saber que siempre fuimos parte, ¿no? Y dejar atrás esa escisión que hizo el hombre del ser centro. Entonces, bueno, cada una de estas obras encierran muchísimos sentidos para mí. Este trabajo me gusta mucho también, las visionarias, ¿no? Obviamente está la imagen, la evocación a esas brujas que quemaron, y que todas somos ahora una continuación, y que esa quema no evitó seguir pensando, seguir leyendo, seguir imaginando, tiene un poco ese sentido. Bueno, no es un poco lo de eso, bueno, el sentido acá en esta obra de la muerte, ¿no? El retorno siempre a la naturaleza, y como quitarnos esos miedos, ¿no? De saber que somos parte de un todo. Me gusta también desde ese lugar. Se pueden ver un poquito oscuras y siniestras, pero a mí me encantan. La protectora, y de nuevo, ¿no? Estos cruces con insectos y animales, me gusta, y siempre la figura de la mujer, es muy recurrente en mi trabajo situarme en ese lugar. Y ahora les voy a mostrar así lo muy reciente. Estoy haciendo el programa Artistas de la DITEL, es un programa que se hace hace muchos años, que es un seguimiento de tu producción. Y esto es lo que estoy haciendo ahora, un poco viene, yo les contaba recién el tema de la alquimia, y por alguna razón decidí que quería hacer dibujos con polvo de carbón, no lo tengo muy claro, no me acuerdo por qué. Entonces un día molí carbón y lo tiré sobre el piso y me puse a dibujar sobre el piso. Lo que estamos viendo es una obra efímera, ya no existe más, yo las registro en fotografía. Esta es otra, no sé si alcanzan a ver, ahí todo el rastro como de carbón. Y sigo de alguna manera con todas estas temáticas, ¿no? Del hombre, naturaleza en su transformación. Y esto sin duda, toda esta serie, ahí alcanzan a ver un poco cómo queda el efecto cuando uno lo ve en vivo, como si fueran una especie de alfombra. Es muy extraña porque tienen como mucha densidad por el carbón. Y lo que me interesó y resalté acá fue esa condición efímera, ¿no? Que tiene que ver
con un poco también estas ideas de pensarnos transitorios, ¿no? El carbón a su vez, ¿no? Pensando en por qué la elección de esto, ¿no? El carbón como fósil muerto, o sea, está lleno de decisiones formales, discursivas y poéticas. Cuando lo puse, bueno, se empezaron a generar como muchos como géneros que vienen de la tradición del arte, de la historia del arte. Esta sería como una marina, no sé si lo alcanzan a ver. Yo soy de bocetar mucho, me gusta mucho dibujar y soy como muy detallista, pero en este caso con esta serie me pasó que por momentos tiraba el carbón sobre el piso, me iba a hacer unos mates, volvía, y en este caso un bichito me había caminado, no sé si alcanzan a ver, me había caminado ahí por el carbón, y era un rayo, y yo, bueno, y vi esa como marina, entonces me encanta de alguna manera soltar un poco y dejar como que el trabajo también emerja, ¿no? Como la borra del café, esas lecturas como más mágicas. Acá ya aparece algo, ¿no? Como casi una escena más cinematográfica, y pensando, ¿no? Este clima de guerra, todos tienen título en latín, se llama Absolvor, aparecen muchas referencias también de la alquimia. Me gusta hacer todos estos marcos súper barrocos, cargados de otros personajes. Acá aparece una rata, un dragón, hay bichos, insectos. Bueno, acá atrás vemos aviones tirando bombas, un personaje, etcétera, ¿no? Mi trabajo es muy narrativo, eso sí, es sumamente narrativo. Acá se ven un poco, estos son algunos que hice en mi taller. Este es un memento mori. Es de más escala, no me acuerdo si era unos 50x1, es un trabajo más grande. Acá vemos vasijas, de nuevo, volví a la vasija, pequeñas, y empecé a trabajar también con ferrites. Todas las pinturas se hacen con pigmentos naturales, entonces como volver, ¿no? Como esencias de orígenes, es pigmento rojo, pigmento natural. Fosa, también de nuevo las referencias de lo que estamos viendo ahora y de lo que se viene viviendo, ¿no? En la historia del hombre. Esta imagen, estoy un poco medio obsesionada con esto de la fosa, estoy retomándola y lo quiero seguir trabajando. Y bueno, lo que empecé a hacer ahora, pero bueno, ya no sé si tiempo si da, es que estoy haciendo con estos trabajos animaciones. Les estoy haciendo animaciones cuadro por cuadro, y les doy como movimiento. Así que bueno, estoy en todo ese proceso y sí, ya está. Les dejo de compartir. ¿Querías mostrar algo, Luz, sobre las animaciones? No, pero está bien porque me gustaría como escuchar un poco si por ahí si tienen alguna pregunta, eso me divierte más. Muchísimas gracias, Luz. Bueno, abrimos el espacio a las preguntas, porque casi siempre suelen ser buenísimas las preguntas que hacen las chicas, les chiques. Así que no sé si le quieren preguntar algo a Luz, a Patricia, hacer algún comentario, comentarles algo. Yo, mientras se van animando, tengo una curiosidad así muy básica, me pareció impresionante. Cuando vos contabas lo del trabajo de con el carbón, yo se lo contaba al marido, me imaginaba totalmente otra cosa más tradicional. Es impresionante lo que estás haciendo. ¿Cuánto te lleva a hacer? Vos decías, este es más grande, tiene 50x1, los otros son más chiquititos. ¿Cuánto te lleva a hacer ese trabajo? Vos decías que lo bocetás previamente, a veces te va surgiendo. Es impresionante. No, estos de carbón no los boceto. No. O sea, puedo tener una imagen, pero porque me gusta, como uno tiene como procedimientos, ¿no? Formas de trabajar bastante rígidas, yo sé que las tengo y por eso pues soy muy detallista, pero en este caso no lo hago y lo estoy disfrutando un montón. Tengo apenas como un esbozo de imagen, y el tiempo que me llevan
ahora es raro que no esté dibujando, porque cuando estoy en clase rayo todo por todos lados, entonces dibujo todo el tiempo, y soy muy rápida dibujando, y en este caso sí, puede que esté, lo puedo hacer en un día, 2, vuelvo y veo algo, entonces bueno, retoco, o si caminó algún bichito y rompió algo que sí quería, cosas así, pero puedo estar trabajando en un día, sí seguro 6 horas, sin parar, no me doy cuenta, es algo cuando me pongo a trabajar, y bueno, una de las chicas, María José, que decía que bordabas, viste que te pasa que el tiempo toma otro sentido, no lo reconoces como habitualmente haciendo otras cosas, entonces no me doy cuenta y me quiero parar y tengo la espalda doblada porque trabajo en el piso, porque estuve quizás 5 horas sin parar, o sea, tan compenetrada, pero me pueden llevar, sí, 2 días de trabajo. Sí, de hecho pensaba hoy, cuando mencionabas esto del texto, de la puntada subversiva, que te iba a preguntar de nuevo el nombre del autor, de cómo las mujeres en esos momentos de reunión también hablaban, porque claro, es una actividad silenciosa, pero vista desde afuera después, viste, o sea, mientras fluyen las puntadas, nada, la vorágine que es internamente. Sí. Es muchísimo. Acá Se te piensa voy a mucho. pasar lo de, después si no le escribo a Analia, pues no lo tengo en punto presente lo de los autores del libro, pero acá por ejemplo en Córdoba, en el Museo Sarraira, se reúnen todas mujeres bordadoras a bordar, o sea, tienen como un día que el museo les da, y se reúnen y se generan eso, conversaciones. Yo en mi producción soy muy solitaria, sí he hecho algunos trabajos como el que les mostré, de las acciones, que disfruto un montón, a no ser que surja algún proyecto en colaboración, yo trabajo de forma como muy solitaria, pero sí es esto, la dimensión del tiempo que se transforma, y lo que decís, lo de la práctica, el bordado, sí, sin duda es así. Es como un encuentro, ¿no? Es ponerse en diálogo y en relación con este ejercicio, que es tan lindo. Y una pregunta que ahora que Analía hizo su pregunta, me siento, me da confianza para hacerla. Cuando bordás en papel, ¿cómo sostenes el papel? ¿Tenés un bastidor? O... No, compro papeles gruesos, y si hago el dibujo primero, entonces no tenés margen de error, entonces por eso tiene que ser como muy cuidadoso, entonces en la línea voy perforándolo con la aguja y voy generando esa línea así. He hecho algunos que también los rellené, pero yo pienso como en el dibujo. Vos debés manejar unos puntos alucinantes, yo no lo sé hacer, y que en un punto tampoco sé si me interesa, es como que me gusta arreglármelas como con la precariedad de mi conocimiento en esto, ¿no? Y bueno, y a ver qué sale, me gusta también hasta esa situación, sí. Bueno, pero acá en Córdoba hay no solo bordadoras, ¿no? En el arte contemporáneo está lleno de hombres que bordan, como Pablo Caicino, si lo querés buscar, Chacho Giannone con su pareja, son unos virtuosísimos bordadores, hacen una obra increíble, está como muy incorporado el tema del bordado, no tanto el del papel, sobre papel no, pero sí sobre lo otro, y claro, trabajás con bastidor, sí. Tenés que probar. Sí, voy a probar, este fin de semana. Me avisas cualquier cosa. Hola a todas, a todos. Yo me quedé pensando, bueno, primero, algo que me llamó mucho la atención, no conocía cómo era exactamente la técnica, pero ese primer dibujo que nos mostraste, donde estaban las 3 escritoras enlazadas, me llamó mucho la continuidad del trazo, ¿no? Para los que llegamos a este tipo de arte sin tanta preparación, o de una manera más inexperta, no sé, más ingenua, no sé cómo decirlo, bueno, buscaba una punta, ¿no? Y había como una continuidad del trazo que hacía, no sé, más que un triángulo, yo veía un círculo perfecto, ¿no? Veía dónde se levantaba, dónde había una respiración para entrar, y bueno, eso me gustó. Yo me quedé pensando mucho, y un poco para relacionar tu trabajo con el de Patricia, que tanto habló de las mujeres,
en este título de una de tus obras, Prácticas Poéticas, Políticas y Domésticas. Me quedé pensando mucho en ese título y en el lugar de las mujeres que hemos tenido históricamente, que tenemos. Bueno, me pareció muy interesante el uso de la coma ahí, ¿no? Entre políticas y domésticas, cuando pareciera, digamos, que lo político siempre está asociado a lo público, y bueno, ¿qué pasa con esto que comentábamos, el espacio de bordado, lo que decías vos, la compañera María José, lo doméstico como un espacio político también, ¿no? Donde se construye, y bueno, cómo llega lo que se construye en esos espacios al exterior, ¿no? A los lugares de los cuales por ahí somos más relegadas o marginadas. Hablaste del encuentro, ya no recuerdo bien si Patricia o Luz habló de un nuevo encuentro de mujeres, ahí también tenemos compañeros en la clase, pero bueno, eso del encuentro, el encuentro en lo privado, el encuentro en lo público, y cómo la política, digamos, trasciende, digamos, lo público y también se hace puertas adentro, ¿no? Me quedé pensando en eso. Sí, está bueno. Bueno, ese título, no sé si lo aclaré ahí, de esa muestra, la curaduría la hizo Marcela López Sastre. Ella actualmente es directora del Museo de Bellas Artes en Salta. Ella es salteña, pero tiene mucho vínculo, de nuevo los vínculos con Córdoba. Es una curadora que queremos mucho. Y sí, se detuvo en eso, ¿no? En esas dimensiones que en un punto nuevo también están entrelazadas. Te escuchaba tu comentario y pensaba en unas artistas impresionistas que formaron parte del grupo de los impresionistas, el movimiento impresionista, bueno, que no fue como un movimiento tampoco en sí, salían a pintar al aire libre, y estas mujeres, con unas obras maravillosas, Casat es la que más me gusta a mí, ellas no podían ejercer de alguna manera ese estar al aire libre, como hacía el Boyer, ¿no? No había Boyers, no había mujer que podía en ciertos horarios deambular y elegir dónde trabajar en el exterior. Entonces, muchas de sus pinturas están dadas en sus espacios domésticos, no dejaron de hacer. Entonces ahí leo de alguna manera esa instancia política de la práctica que continúa, no desaparece, existe, ¿no? Entonces, y sale a la luz. Y el trabajo de ellas, que los mismos sus colegas del momento las respetaban mucho, pero adquiere mucha visibilidad, sobre todo en este último tiempo, que se las rescata y se las pone en valor con estas condiciones de su trabajo. ¿Por qué no había tanto plein air? Por su condición de mujer, ¿no? Pero trabajaban desde el interior, ¿no? Desde sus espacios domésticos también. Sí, para traerlo un poco a Patricia, que nos quedó re al principio, pienso en Virginia Woolf, en su mujer mirando por la ventana, pienso en el Orlando, por ejemplo, en donde la casa es como una figura muy fuerte, ¿no? En ese transcurso del tiempo que ya no sabemos si fueron siglos, si fueron años, si es una eternidad, la casa ocupa un lugar tan importante, por ejemplo, recuerdo el Orlando, tal vez fue uno de los últimos que leí, y bueno, ese espacio doméstico, ¿cómo se ejerce lo político, la politicidad dentro de esos espacios domésticos? Sí, gracias Nadia. Bueno, una acotación muy pertinente. Y justamente Virginia Woolf en la literatura se la conoce como la escritora que nos proporcionó, que le dio visibilidad a este espacio que sería el cuarto, la habitación, justamente el espacio privado, doméstico, pero que ella lo reinventa como espacio no solo doméstico, sino simbólico, público, político y económico. Económico porque necesitamos tener cierta posición social y económica para tener ese espacio, ¿no? Digamos, bueno, así empieza un cuarto propio de Virginia Woolf, y justamente yo creo que me parece lo muy acertado y perceptivo de lo que acabas de decir, de este planteamiento
privado, público, que normalmente es un binario, que los tenemos demarcado, pero justamente vos lo que estás haciendo con lo que propones es crear algo más poroso, estás derribando la pared esa, ¿no es cierto?, en la cual la mujer está prisionera en lo privado y lo estás reimaginando como un espacio político que va a caballo de lo que dice Virginia Woolf, en el cual ella, digamos, en toda su obra dice que la mujer pelea con la pluma, bueno, ya sea con el bordado, ya sea con la palabra, ya sea con el pensamiento. Entonces, digamos, esa sería la propuesta. Y a su vez, bueno, una propuesta interesante, viéndolo también desde el punto de vista del bordado. Bueno, yo soy comparatista, yo siempre te voy a buscar la literatura y te voy a hacer el arco alto, te voy a llevar, por ejemplo, a la época clásica, Penélope, el personaje de la Odisea. ¿Qué está haciendo? Está en el espacio privado. ¿Y qué hace? Borda. ¿Y de qué manera? ¿Y por qué borda? Lo hace de una manera de ruptura política, de engaño, ¿no es cierto?, para salirse con su fin de no casarse con estos asquerosos, ¿cómo se dice? Los suitors, los galanes, ¿no es cierto?, que han suplantado a su esposo. Entonces, el tapiz, ¿no es cierto?, de tejer y destejer, ¿no? Qué importante que es también hasta esa forma de destrucción que toca de una manera a su vez relevante con la obra de Luz, ¿no es cierto? Y bueno, y si trazamos la línea a lo que sería cierta actualidad, ¿no es cierto?, siglo XX, del tema de los espacios, yo creo que da para pensar, ¿no es cierto?, en esa casi amalgama que se puede lograr, ¿no es cierto?, y la mujer de qué manera puede hacer esa lucha. Así que sí, me encanta cómo lo planteaste. Bueno, muchísimas gracias a Patricia, Luz. No sé si quedó alguna pregunta que alguien quiera hacer, una última pregunta. Si no, simplemente comentar que voy a usar ahora más esta clase, que ahora cuando detenga la grabación, vamos a hacer el proceso de subida a la página de Vera Cartonera, para enseñar de modo más firme, con más elementos, porque ahora Luz ratifica, porque es la pregunta que le hice a Luz antes de la clase. Nosotros siempre planificamos las clases, acá te ponemos los borradores, quienes trabajamos y demás, charlamos, conversamos, ya que es una clase didáctica cuento, que no es que improvisamos, y siempre esta pregunta se la hice ya a varios artistas visuales, pero nadie me había respondido con tanto detalle y con tanto interés como Luz. Entonces, la verdad que esto quede registrado en una clase, me permite también con más seguridad trabajar. Ya ahora habla la directora de Vera Cartonera, con los ilustradores y los libros por venir, porque siempre que tenía un artista visual titubeaba, porque yo decía, yo le traigo a Derrida, y a lo mejor no tiene nada que ver con la práctica y lo sienten como una violencia. Y cuando Luz me contestó un mail extensísimo y hermoso, bueno, que ahora replicó aquí en la clase de los fundamentos, digo, bueno, qué maravilla que Patricia, que es quien pensó este libro, se le haya ocurrido esta idea, porque sin esa asociación no estaríamos discutiendo estas cuestiones. Y también agradecerle a Patricia, porque vuelvo a repetir, la teoría que damos en segundo año puede ser muy apabullante para un alumno que empieza la carrera de letras, y por más que damos textos críticos, tiene mucho el peso de la cosa teórica, y me parece que recién hacia el final de la carrera, en didáctica, se pueden entender de modo más práctico, más concreto, algunas cuestiones teóricas, y la verdad que el modo en que vos desplegaste en 10 minutos, Patricia, todas esas asociaciones, y a la vez la reflexión meta sobre cómo lee la literatura comparada y cómo no lee, y qué banalizaciones también hay de lo que es hacer comparatismo, se agradece, porque por el momento en que están los estudiantes en la carrera, creo que se puede entender mucho mejor de lo que se entendería en segundo año, ¿no? No sé, si quieren decir alguna cosita más a los estudiantes, porque no quiero monopolizar la palabra, pero si no, cerraríamos aquí, y bueno, les agradecemos a todos
la interacción, la participación, las preguntas de los estudiantes que siempre son muy, muy interesantes por lo que abren. Por eso es algo que estamos incorporando ahora en los espacios de los 50 minutos, que pueda haber lugar a las preguntas, porque realmente son buenísimas. Bueno, muchísimas gracias, Analía. Ha sido un placer conocerlos. Bueno, si vos tenés mi dirección de correo, si tienen alguna pregunta o en el futuro tienen algún interés comparativo, yo soy muy apasionada, como habrán visto, con la literatura comparada, así que sí, sería muy bienvenido una consulta, sí, realmente me encantaría. Y bueno, sí, mil gracias, Analía, ha sido, bueno, un honor, un placer, como siempre. Gracias por toda bueno, tus ideas, ¿no? Tu creatividad, realmente te admiro tanto y me encanta cómo quedó el libro, es bellísimo, así que muchas gracias por todo. Bueno, eso es laburo, otra vez vuelve la conversación, porque este es laburo del diseñador, que como luz, Julián Malangero es nuestro diseñador también del Taco en la Brea, que es una revista que hacemos, y también de él aprendimos la importancia de, con el diseño voy más segura porque converso con Julián. Ahora voy a ir más segura porque conversé con Luz y voy a seguir conversando con Luz sobre estas cosas. Así que, bueno, yo igual, la verdad es que alucinante para mí, de verdad que es un honor estar en una editorial de las cartoneras. Acá está la Sofía, cartonera en Córdoba. Tu calidez, tu simpleza, le decía a Patricia así en privado, que yo imaginaba una académica fría y no, y sos realmente una persona súper cálida, por eso me sentí tan cómoda. Obviamente no es mi ámbito la literatura, y bueno, todos ustedes, todo lo que sabrán, pero fue muy lindo que se generen, a pesar de que estamos en medio de una pantalla. Fue todo muy cálido. Muchas gracias por mostrar mi trabajo. Me pueden escribir en el Instagram, ahí súper fácil, lo que quieran. Así que bueno, nada, un placer con mi hermana. Gracias, Luz. Sofía, de hecho, cuando vos empezaste hablando de que tenías presente cómo surgen las cartoneras, la Sofía, Vera surge por una incitación de Ceci Pachela, que dirige la cartonera allá. No sé si fuimos compañeras del doctorado, pero en realidad nos encontramos en Salta, y yo no sabía que estaba haciendo esto, y cuando me lo mostró ahí, dije, no, esto hay que hacerlo en Santa Fe. Nosotros trabajamos con el movimiento de trabajadores excluidos. Durante la pandemia estuvimos, de hecho recién ahora estamos, porque digamos, hacer los libros también cuesta dinero. Nosotros los diseñadores y el MTE es la única parte paga de la cartonera, pero sale un dinero, diseñar, bueno, así que ahora, post pandemia, vamos a empezar ya de nuevo al papel, así que en algún momento van a tener noticias, porque estamos súper atrasados con todos los libros de la pandemia, tenemos que imprimir y los hacemos nosotros, no es que tenemos a alguien que hace. Yo tengo ahí en mi biblioteca algunos de los libros pintados a mano, bueno, por Washington Fukuto, que inicia todo el proyecto, y bueno, de nuevo el cartón, ¿no? Todo lo que dice esa materialidad, ¿no? Cómo puede ser solamente el material del cartón una potencia discursiva, ¿no? Así que eso sin dudas, ¿no? Está como claro. Impresionante. Y también es muy interesante, a mí siempre me gusta trabajar en las clases cuando se puede. Lo hicimos el otro día con unos encuentros en teatro, con gente que está en Cervantes y demás. Lo que habilita y también lo que rechaza, ¿no? Porque también es muy interesante ver, bueno, cómo se abrieron paso las cartoneras y también qué intentó detenerlas, qué sucedió en el medio, por qué movilizó, hablando de la puntada subversiva, ese texto hermoso que trajiste. Bueno, millón de gracias. Voy a detener la grabación acá. Estoy intentando, ahí voy.